La vio sin buscarla, en una esquina del restaurante donde la luz parecía más cansada que los clientes. El ruido de los cubiertos chocando contra los platos se volvió lejano cuando sus ojos la reconocieron. No fue el uniforme ni la bandeja temblando en sus manos lo que lo detuvo, sino esa forma tan suya de inclinar la cabeza al escuchar, la misma que tenía cuando eran niños y fingían que el mundo no podía tocarlos. En ese instante, todo lo que había construido con cifras, contratos y portadas de revistas se volvió pequeño frente a una verdad incómoda. Había alguien de su pasado que seguía esperando ser visto. Habían pasado más de 20 años desde que compartieron el mismo pupitre. Él era el chico que siempre llegaba tarde porque su madre trabajaba de noche y él cuidaba de su hermano menor. Ella era la que prestaba lápices sin preguntar y defendía a cualquiera que se quedara sin voz. En aquellos días, la pobreza no era un tema que se discutiera, era una sombra que se sentía. Él aprendió a correr de esa sombra con una ambición feroz, ella aprendió a quedarse y a cargar con quienes no podían correr. El tiempo los separó con la misma naturalidad con la que separa a los ríos que nacen juntos y luego buscan mares distintos. El multimillonario se había convertido en un nombre que sonaba en noticieros, un rostro que inspiraba respeto y desconfianza a la vez. Había aprendido a medir cada gesto, a no prometer nada que no pudiera controlar, a no mirar atrás. Aquella noche, sin embargo, su mirada se quedó anclada en el pasado. Observó cómo ella sonreía aunque sus ojos se apagaban un segundo cuando un cliente dejaba caer unas monedas sin mirarla. Vio el cansancio en la curva de su espalda, la dignidad obstinada en la forma en que acomodaba las mesas, la prisa con la que limpiaba una mancha invisible del mantel como si eso pudiera borrar algo más profundo. No se acercó de inmediato. Pidió café y se quedó sentado, luchando contra una mezcla de vergüenza y miedo. Vergüenza por haber tenido la posibilidad de ayudar antes y no haber vuelto la vista. Miedo de que su presencia fuera una herida abierta, un recordatorio de todo lo que ella no había podido alcanzar. Mientras la observaba, recordó la promesa que se hicieron a los 16, una promesa que no decía, te haré rico, sino, no te olvidaré cuando me vaya. Y ahí estaba él, con el mundo a sus pies, descubriendo que olvidar también es una forma de traición. Ella lo reconoció por la cicatriz mínima en la ceja, la misma de cuando se cayó de la bicicleta huyendo de la lluvia. El choque de miradas fue breve, casi un accidente, y luego una pausa que duró toda una vida. En ese segundo, la vergüenza cambió de dueño. Él se levantó con una torpeza que no encajaba con su traje perfecto. No supo qué decir, y ese silencio fue más honesto que cualquier discurso preparado. Ella lo miró con una mezcla de alegría y cautela, como quien reconoce un lugar que amó pero ya no puede habitar. El reencuentro no fue un abrazo cinematográfico ni una risa fácil. Fue una conversación lenta, llena de espacios donde cabían los años perdidos. Ella le contó de su madre enferma, de un matrimonio que se rompió sin ruido, de 2 hijos que aprendieron a ser fuertes antes de tiempo. Le habló del restaurante como de un refugio y una jaula, un lugar donde el sueldo alcanzaba para el día, pero nunca para el mañana. Él escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra desmontaba la armadura que había construido para sobrevivir en un mundo que premia al que no mira atrás. Quiso ofrecerle dinero, y se detuvo al ver cómo ella apretaba los labios. Entendió que no necesitaba caridad, necesitaba respeto. Recordó la forma en que ella prestaba lápices sin hacer sentir en deuda a nadie. Decidió, entonces, ofrecer algo distinto. Le habló de un proyecto social que había quedado archivado por no ser rentable, de una cadena de restaurantes que quería abrir con un modelo justo para empleados, de oportunidades reales de formación. No como salvador, sino como alguien que reconoce que el éxito no sirve de nada si no se comparte con dignidad. Los días siguientes se llenaron de silencios incómodos y decisiones difíciles. Ella dudó, había aprendido a desconfiar de promesas bonitas. Tenía miedo de volver a creer y perder lo poco estable que había construido. Él, por su parte, descubrió que la paciencia es una inversión que no aparece en los balances financieros. Volvió al restaurante varias noches, no para exhibirse, sino para escuchar. Observó las rutinas del lugar, los turnos agotadores, la forma en que los empleados se cuidaban entre ellos porque nadie más lo hacía. Entendió que el problema no era solo una historia individual, sino un sistema que empuja a muchos a sobrevivir en la orilla. Cuando por fin ella aceptó una entrevista para el proyecto, no lo hizo por él, sino por sus hijos.
El primer día de capacitación se sintió fuera de lugar, rodeada de personas más jóvenes, con palabras técnicas que parecían un idioma nuevo. Hubo momentos en los que quiso huir, convencida de que el mundo no estaba hecho para gente como ella. En esos instantes, él no intervino para rescatarla. Respetó su proceso, confió en su fuerza. Aprendió a estar presente sin invadir, a acompañar sin dirigir. Descubrió que liderar también es aprender a hacerse pequeño para que otros crezcan. El cambio no fue inmediato. Hubo errores, días en los que el proyecto parecía una idea bonita destinada a morir en una hoja de cálculo. Hubo resistencia interna, ejecutivos que dudaban de apostar por personas sin perfil corporativo. Él se enfrentó a su propio equipo con una convicción nueva, recordando el rostro cansado de su amiga como un espejo de tantas vidas invisibles. Por primera vez en años tomó decisiones que no buscaban aplausos, sino coherencia. Y eso tuvo un costo. Inversores se retiraron, titulares se volvieron más fríos. El éxito dejó de ser una carrera solitaria y se convirtió en una caminata lenta, compartida. Ella encontró su voz en ese espacio. No solo aprendió a gestionar un equipo, sino a creer que su experiencia valía. Empezó a proponer cambios prácticos, turnos más humanos, apoyos para quienes cuidaban familiares enfermos, capacitación real para ascender. Su pasado de resistencia se transformó en liderazgo silencioso. Sus hijos la miraron diferente, no porque ganara más, sino porque volvía a casa con una luz que hacía tiempo no encendía. En ese brillo había dignidad, y en la dignidad, futuro. Con el tiempo, el proyecto abrió su primer restaurante. No fue un espectáculo de lujo, sino un lugar sencillo donde el respeto se notaba en los detalles. Salarios justos, horarios que no rompían cuerpos, oportunidades que no humillaban. Él estuvo allí el día de la inauguración, mezclado entre la gente, sintiendo por primera vez que su nombre importaba menos que el propósito. Ella lo vio desde lejos, ocupada con su equipo, y le sonrió sin deuda. En ese gesto breve, ambos entendieron que el reencuentro no había sido para volver al pasado, sino para sanar una promesa. La vida no se volvió perfecta. Hubo recaídas, miedos, cansancio. Hubo noches en las que el peso de la responsabilidad parecía demasiado grande para cualquiera. Pero ahora había algo distinto. Había una red, personas que se sostenían, decisiones que miraban a los ojos. Él aprendió a medir su éxito en historias transformadas, no en cifras. Ella aprendió a pedir ayuda sin sentir que perdía valor. Dos caminos que se habían separado volvieron a encontrarse para recordarse que nadie llega lejos solo, y que el verdadero poder es abrir puertas para que otros entren. A veces, él regresaba al restaurante original, se sentaba en la misma mesa y pedía café. No por nostalgia, sino por memoria. Para no olvidar de dónde venía ni a quién había dejado atrás sin querer. Para recordarse que el mundo no cambia por un golpe de suerte, sino por decisiones pequeñas repetidas con valentía. Y ella, cuando el cansancio volvía, recordaba que su historia no estaba escrita por la necesidad, sino por la dignidad con la que había atravesado cada día difícil. Si esta historia te tocó el corazón, es porque todos llevamos a alguien del pasado esperando ser visto, y todos tenemos la oportunidad de mirar con más humanidad hoy. A veces no se trata de salvar a nadie, sino de caminar al lado, de usar lo que somos para abrir caminos donde antes solo había muros. Si crees en las segundas oportunidades, en la fuerza de la gente común y en el poder de elegir el bien incluso cuando no conviene, apoya este tipo de historias. Dale like, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando a ser visto por primera vez.